Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a ver hoy la clase número 2 del tema número 2, evaluación mediante indicadores, correspondiente a la unidad número 4, evaluación de la ciencia y de la actividad investigadora. Esta unidad corresponde a la asignatura Análisis de Información y Estudios Métricos de la Información para el séptimo nivel de Bibliotecología, Documentación y Archivo. La clase como tal se titula Las métricas en la investigación y entre los contenidos vamos a ver algunas cuestiones relacionadas con el uso de esas métricas. Justamente recordando lo que vimos en clases pasadas, estuvimos analizando los aspectos del manifiesto de Leiden y de la declaración de Dora, las recomendaciones y puntos de coincidencia entre ambos documentos a la hora de evaluar la investigación. Estos documentos justamente son los que describen una serie de principios que deberían tomarse en consideración para hacer un uso responsable de los indicadores bibliométricos en la evaluación de los investigadores. No tan válido el factor de impacto solamente, sino además, por ejemplo, analizar el contenido de los documentos, de los artículos, su repercusión social, el portafolio del investigador, entre otros aspectos que comentan. El objetivo de esta clase es justamente caracterizar el uso de las métricas en la investigación. ¿Qué quiere decir hacer un uso responsable de las métricas? Hay que recordar de la unidad 2, cuando estuvimos estudiando, que la bibliometría es un campo de investigación sobre la investigación, que se centra en la publicación académica y los datos de citas utilizando estos últimos como un indicador de calidad de la investigación. O sea, las citas se utilizan como indicador de calidad de la investigación. Los indicadores cuantitativos de la calidad de la investigación están ahora adecuadamente desarrollados. Su uso es cada vez más frecuente. Organismos de financiación a nivel nacional e internacional, gobiernos, universidades, usan los datos bibliométricos como parte de sus procesos de evaluación y valoración. Es importante entonces dar una orientación sobre buenas prácticas que hay que seguir en la hora de la evaluación al utilizar esos indicadores bibliométricos. Estas consideraciones son muy válidas desde la perspectiva de Mijani 2019. Los indicadores bibliométricos proporcionan información sobre los resultados de la actividad de investigación. Su uso se basa en que las publicaciones científicas son resultado esencial de la actividad de investigación. Permiten valorar el impacto tanto de las publicaciones como de las fuentes, los autores e instituciones. A través de soluciones se puede acceder a una amplia gama de indicadores esenciales para responder diferentes tipos de preguntas y para aplicar también una regla básica en la triangulación. Aquí vamos a ver que hay una pantalla donde hay métricas de productividad, métricas de impacto de citas, métricas de colaboración, métricas de disciplina, métricas de uso y métricas de impacto social. Las métricas de Snowball están definidas y respaldadas por universidades de investigación intensiva. Este es un proyecto que nace en universidades de Reino Unido, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda y están desarrolladas por el sector, para el sector y no por organismos que puedan tener otra finalidad como las agencias de financiación, de evaluación o empresas proveedoras de información científica. Entonces, el objetivo de estas métricas, o sea, de esos indicadores de Snowball, tienen como objetivo, ¿no? El objetivo de ellos es que se conviertan en estándares globales justamente para el sector de la educación superior. El CEBIEN, que es la empresa financiadora de Scopus, respalda las Snowball Metrics como estándares reconocidos de la industria y está implementando estas métricas en sus herramientas.
y ellas se reconocen con el símbolo de copo de nieve acá. El uso responsable de las métricas requiere que la pregunta que se aborde esté claramente articulada, tener una comprensión de los factores que influyen sobre el valor de los indicadores bibliométricos, tales como el tamaño, la disciplina, el tipo de publicación, la cobertura de la base de datos, el tiempo y la manipulación. Hay una regla de oro en la triangulación de la investigación justamente para la toma de decisiones y dirección de esta investigación. En una parte está en la punta de la pirámide que los datos deben ser fiables y para ello debe haber un uso adecuado y balanceado tanto del juicio de experto como de la evaluación por pares. Es una buena práctica combinar la evidencia obtenida a partir de los indicadores bibliométricos con el juicio de experto y la evaluación por pares. El uso responsable indica que los indicadores cuantitativos deben usarse para apoyar la revisión por pares y no para sustituir esta evaluación por pares. Por otra parte, es una buena práctica utilizar 2 o más indicadores para cada pregunta que se aborde. En el uso responsable está que la expectativa es que se utilicen múltiples indicadores en cualquier estudio analítico para una toma de decisiones basada en una evidencia amplia, robusta. Justamente las métricas de revistas ponderadas por campo disciplinario en el SJR, o sea, en el ECHIMAGO, es una métrica de prestigio. Siempre hablamos del ECHIMAGO, que es de acceso abierto, que ustedes pueden revisar. Las revistas que aparecen de ahí, cuya metodología es similar a la de Google PageRank. El peso de una cita depende del campo, de la calidad y la reputación de la revista de la que proviene la cita, de modo que todas las citas no son iguales, ¿verdad? Ahora, las métricas de revistas ponderadas por campos disciplinarios según el SNIP es la relación entre el impacto bruto por publicación recibido por una revista concreta que está basada en las citas por publicación y las citas previas, y las citas previstas para todas las publicaciones del campo de la revista. Y el uso responsable está justamente que tanto el SJR del ECHIMAGO, ¿verdad?, como el SNIP pueden usarse para comparar revistas en diferentes campos. El valor promedio del SJR o del SNIP para todas las revistas en Scopus es 1. También las métricas que hace Scopus con el CITER Score son unas métricas que tienen una formulación simple que los usuarios pueden validar por sí mismos. Y por ejemplo, si voy a analizar el valor CITER Score del 2017 para determinados documentos, tengo que buscar las citas en 2017 para los documentos publicados en los 3 años anteriores y eso se va a dividir entre los documentos publicados en los 3 años anteriores al año de la métrica. Y el resultado sería el CITER Score, que también es un índice que se tiene en cuenta en Scopus. En cuanto al efecto de la distribución de citas en las métricas de revista, esta distribución de citas es sesgada, tiene sesgo, con un pequeño número de artículos que van a estar altamente citados y muchos artículos con relativamente pocas o ninguna cita. Un artículo altamente citado puede tener un efecto positivo importante también en las métricas de la revista. Debido a esta asimetría, el impacto promedio de citas de una revista utilizado por indicadores como el SNIP o el CITER Score no es muy representativo del impacto de citas de publicaciones individuales de la revista. Por lo tanto, se debe tener cuidado al evaluar publicaciones individuales en base a la revista en la que han
aparecido. Aquí se muestra el ejemplo de una distribución sesgada de citas. Si vemos el gráfico de documentos en el eje vertical, citas en el eje horizontal, en el eje vertical se muestran 450 artículos con 0 citas. Y en el eje horizontal se muestra un artículo con 2.961 citas. Las distribuciones de citas están sesgadas, por lo que los promedios están muy influenciados por valores extremos. Unos pocos documentos proporcionan un porcentaje significativo de las citas en el cálculo de las métricas de la revista. Por tanto, hay que hacer un uso responsable de las métricas de la revista. Las métricas de revista son adecuadas cuando se trata de análisis de revista, pero no proporcionan información sobre cómo se desempeñan los artículos individuales cuando se publican en una revista en particular. Debido al carácter sesgado de la distribución de citas, los indicadores de impacto de revistas no deben utilizarse solos para determinar la calidad de los documentos. Es posible que se haya publicado un artículo altamente citado en una revista con un CITES score bajo, o que haya sido publicado un artículo en una revista prestigiosa, por ejemplo como Science, con 0 citas, ninguna cita. La clasificación de los indicadores bibliométricos. Vamos a ver los de productividad. Miden el número total de publicaciones por entidad, autor, institución, etc. y su distribución. ¿Cuántas publicaciones indizadas en Scopus tienen una entidad? Bueno, ahí habría que analizar el número total de documentos publicados por la institución o autor en revistas indizadas en Scopus, y este sería un indicador que muestra la capacidad que tiene la institución o que tiene el autor para publicar revistas científicas. Si analizamos cuántas publicaciones se encuentran en el 1%, 5%, 10% o el 25% de las publicaciones más citadas en el universo de datos de Scopus, estamos trabajando entonces con el top de percentiles. O sea, el porcentaje dividido entre el número de documentos de una institución o autor que se encuentra dentro del 1%, 10%, 25% de los trabajos más citados en el universo de datos de Scopus. Si analizamos además cuántas publicaciones están en ese 1%, 5%, 10% o 25% de las revistas más citadas indexadas por Scopus, tenemos también que considerar el porcentaje de trabajo de una institución o autor que han publicado en las revistas que se ubican en esos porcientos, según el indicador ya sea del Echimago, del CITES score o del Show Normalics Impact per Paper. Si vamos a analizar también que el impacto de la cita, en las métricas de impacto de cita, vamos a ver que los diferentes tipos de indicadores de impacto de citas indican la influencia de la producción de una entidad. ¿Cuántas citas han recibido en promedio las publicaciones de una entidad? Ahí habría que trabajar con el número promedio de las citas de cada una de las publicaciones de una entidad. Si fuéramos a ver de cuántos países distintos provienen las citas que han recibido las publicaciones de una entidad, habría que valorar entonces el número de países que citan las publicaciones de una entidad, y esto indica impacto a nivel geográfico de las publicaciones de una entidad. Asimismo, es importante también considerar la clasificación de indicadores bibliométricos, tanto los índices H y el H-graph, que va a calificar el rendimiento de una entidad medido por la cantidad de publicaciones y la calidad de sus publicaciones, tanto en número de citas, en número de publicaciones como número de citas, ¿no? El índice H de una entidad es igual a 9 si las 9 publicaciones más citadas han recibido al menos 9 citas. Es 13 si las 13 publicaciones más citadas han recibido al menos 13 citas.
La clasificación de los indicadores bibliométricos también en el impacto de cita, cuando vemos por ejemplo, el índice H en 5, valorado en 5, esto quiere decir que utiliza una ventana de citas en publicaciones de 5 años en el cálculo del índice H estándar. En el cálculo del índice H5 para una entidad en el año 2016, se van a utilizar las publicaciones publicadas por esta entidad del 2012 al 2016 y las citas recibidas por estas mismas publicaciones en la misma ventana de tiempo. Esto quiere decir que los índices H5 se calculan utilizando un tiempo de 5 años y la gráfica va a representar el último año del rango, ¿no? Esta que está aquí. Hay otro índice que es el G, que es una variante del índice H que atribuye más crédito a los documentos más citados. Una vez que un documento entra en el índice H es calculado en los años siguientes y no se ve afectado en absoluto por las citas recibidas posteriormente por el documento. El documento ya no se usa en la determinación de H, incluso si el artículo dobla o triplica su número de citas o incluso más, el índice H posterior no se ve afectado por ello. Por tanto, este índice G permite ordenar y clasificar los artículos por número de citas, se suman los recuentos de citas de los artículos clasificados, se calcula el cuadrado del rango, se identifica el valor más alto para el cual la suma de las citas es al menos tan grande como el cuadrado del rango. En cuanto al impacto de citas normalizadas por campo, ¿cuándo es útil el impacto de citas normalizado por el campo? Lo que se conoce por FW6. El recuento de citas no nos da toda la información. ¿Cuándo se publicó el artículo? ¿Qué tipo de documento es? ¿Con qué frecuencia suelen citarse los trabajos en este campo? El número de citas puede variar significativamente según categoría científica, año de publicación, tipo de publicación, artículo, revisión, actas, conferencias. Para tener en cuenta estas variaciones es preferible usar alguna forma de normalización, como sería el indicador impacto de citas normalizadas por campo, FWCI. La normalización de los valores de citación se realiza a nivel individual para cada artículo. La normalización pone las citas en contexto, proporciona el impacto de citas de un documento en relación con el promedio de documentos similares por categoría científica, año de publicación y tipo de documento, ya sea artículo, revisión o actas de conferencias. Este impacto de citas normalizados por campo, vamos a ver que los valores se expresan en números decimales y toman como punto central la media mundial de impacto 1. Si una institución tiene un impacto normalizado de 0.8, quiere decir que su producción se cita un 20% por debajo de la media mundial. Por el contrario, si tiene un impacto de citas normalizadas por campo de 1.3, significa que su producción se cita un 30% por encima de la media normal. Es un indicador independiente del tamaño de la organización y permite comparar instituciones de diferentes tamaños y producción científica en áreas temáticas muy diferentes. Los documentos, por ejemplo, de la Universidad Pompeu Fabra del 2016 tienen un impacto de citas normalizadas de 2.15, lo que significa que su investigación ha acumulado 2 veces más citas que la media mundial. ¿Qué años se han tenido en consideración en el cálculo del impacto de citas normalizadas? Depende, pues, del año de publicación del artículo, 3 años después. Ahora, hay que hacer un uso responsable de ese valor del FWCI, como se conoce en su sigla, en el periodo inmediatamente posterior a la fecha de publicación. Ese periodo está sujeto a fluctuaciones. Ello se debe a que el conjunto de las publicaciones que se toman como referencia del mismo año, tipo de documento y categoría científica van cambiando
durante el transcurso del año a medida que se añaden nuevos documentos. Unos pocos documentos muy citados pueden ser responsables de un valor inflado normalizado por campo. Esta situación puede darse sobre todo cuando se considera un conjunto limitado de documentos. Es importante entender si en el conjunto hay unos documentos altamente citados que son responsables de inflar el valor de ese índice normalizado. En cuanto a los indicadores de colaboración, estos miden la capacidad de una institución de crear redes de colaboración científica basándose en el nivel de coautoría de las publicaciones. Las colaboraciones se pueden identificar y evaluar a varios niveles: países, instituciones, autores. Se pueden clasificar en internacionales, según el número de publicaciones que incluyen más de un país, nacionales, institucionales y corporativas, según el número de publicaciones que incluyen una organización corporativa en el campo afiliación. Aquí podemos ver un ejemplo de documento con colaboraciones nacionales de España. España, España, España. Y aquí podemos ver uno de colaboraciones internacionales: España, China, Estados Unidos, China. Y de colaboraciones corporativas, por ejemplo, Cibar Special Chemical en el campo afiliación. En resumen, los indicadores cuantitativos ofrecen un buen apoyo para la evaluación, pero las métricas no pueden sustituir las decisiones informadas. La valoración de la calidad de una investigación o de un artículo debe basarse en la investigación misma, en su contenido, en sus resultados, en sus aportaciones y por métricas a su nivel, y no, por ejemplo, en el factor de impacto de la revista, porque una cosa es la evaluación que se hace de la revista, ¿verdad? Y otra cosa muy diferente es la que se hace de un artículo, ¿no? No hacerlo así significa que los evaluadores abandonan su responsabilidad, y esto es una recomendación que está presente en Leiden y Dora. Yo los invito a que ustedes continúen trabajando en su autoridad autónoma, que ya vayan finalizando sus deberes y, como siempre, que Dios los bendiga.